Mis queridos hermanos y amigos, sean bienvenidos nuevamente a un compartir de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Les habla su hermano y amigo Nelson Áñez. Le pido a mi Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que os dé un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza que los ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. En esta oportunidad, mis amados, quiero compartir un tema o una enseñanza o un compartir de la palabra, como yo siempre les digo, un compartir de la palabra de Dios, que se llama de esta manera: la fe para ser justificado o ser salvo. Para poder ser salvo debemos ser justificados, o sea, la salvación es una consecuencia de la justificación, pero la justificación o la gracia la recibimos por medio de la fe. Pero vamos a revisar cuál es la fe que yo debo de tener, o la fe en que yo debo de confiar para tener esta fe primaria. Es la fe que nos hace ser justificados. Después que somos justificados, que el Espíritu Santo de Dios es derramado en el corazón del creyente, del corazón de esa persona que creyó en nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces viene todo lo demás, viene el entendimiento, vienen las cosas, viene una obediencia, un deseo de obedecer a Dios. Bueno, vamos a analizar un poquito. Vamos a analizar un poquito también acerca de la palabra fe. La palabra griega viene de la palabra griega pisti, traducida en español por fe. Pisti sencillamente significa creer. Pisti en griego encierra varias cosas: creer, obediencia, confianza, convicción. En el caso de nosotros es en Dios, por supuesto, ¿no? El creer y confiar es en Dios. En el mismo concepto aparece, dice la descripción del concepto o la definición de pisti: firme persuasión, convicción basada en el oído, o sea, nos convence, es la palabra de Dios, según este concepto o esta definición de la palabra pisti, ¿no? Dice convicción basada en el oído, ¿verdad? Ahora, ese es el concepto que tiene ahí. Ahora, que fue la palabra que usaron en las escrituras, pero no siempre. Ahorita vamos a ver por qué. En Romanos 10:17 nos dice que es pues la fe, que la fe viene por oír y el oír por la palabra de Dios. Es lo que dice aquí según el concepto que nos da. Convicción basada en el oído, como nos dice, que la fe viene por oír y el oír la palabra de Dios. Nosotros generamos, la fe se comienza a generar por escuchar la palabra. Todas las palabras, mi amado, en español tienen definición, conceptos y connotaciones, que no es lo mismo. Una definición y un concepto no es lo mismo. Una palabra puede tener varios conceptos, aunque tiene una sola definición exacta. Pero pueden ser usadas, la misma palabra puede ser usada para diferentes conceptos y connotaciones. En las escrituras, a las connotaciones y a los conceptos, a veces le llaman figuras retóricas, o forma de hablar, o forma de expresarse, como la metonimia, la metáfora, la sinédoque, la alegoría, etcétera, la parábola, muchas otras, ¿verdad? Esas son las figuras retóricas que se utilizan en la escritura. A muchos no les gusta, yo no tengo eso de que sea alegoría. Hermanos, son palabras que se le colocan a las cosas que uno dice. Tenemos que llamarlas de algún modo. A ironía, hay personas que pueden hablar irónicamente, o sea, es que eso no me gusta, no. Tenemos que hablar de decirle de un modo, de una manera, a una expresión específica. De alguna manera tenemos que llamarlo. Eso es como que si alguien dijera, yo no voy a llamar al perro, porque eso no importa, lo llamo un animal. No, debemos de diferenciar cada cosa. Por eso tiene su nombre: metonimia, metáfora, sinédoque, todas esas cosas. No es que uno tiene que ser un versado en idioma ni nada, pero debemos de tener unos conocimientos básicos para no caer en errores, ¿no? En el caso del español, y su limitado lenguaje, en comparación con el griego le estoy hablando, ¿no? Se usa la misma palabra para diferentes conceptos. Y se le debe buscar su significado por el contexto. También algunas palabras, mis amados, fueron mal traducidas, la tradujeron mal. No, por lo menos en vez de pisti, había otra palabra, que ahorita no recuerdo, y le colocaron fe igual.
que no es así. Por lo menos cuando el Señor le dijo, cuando los discípulos no pudieron sacar al demonio, a una persona que se los llevaron y ellos no pudieron sacar al demonio, cuando el Señor le dijo, hombres de poca fe, bueno, ahí la palabra no aparece piste, sino aparece apistos, que significa es incredulidad. O sea, prácticamente el Señor le dijo, por su incredulidad fue lo que el Señor le dijo, pero ahí aparece poca fe. Eso es para colocar un ejemplo que a veces en el idioma español colocan la palabra fe cuando no está hablando de confianza en Dios, Por lo menos en Gálatas 1:23 dice, solamente oían decir, aquel en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. La palabra fe, ahí no es fe. Pablo no predicaba fe. Pablo predicaba el mensaje del Evangelio, la palabra de Dios. El mensaje de nuestro Señor Jesucristo era lo que predicaba, pero aquí le colocaron fe. Aquí debería decir, ahora predica el mensaje que en otro tiempo asolaba. Él no perseguía la fe que predicaban. La fe no se predica. Lo que se predica es un mensaje que genera fe en la persona. Pero ahí en Gálatas 1:23 lo pusieron fe, cual no debería ser fe. Otro ejemplo, hay muchísimos ejemplos que yo pudiera darles, pero solamente voy a darle dos. Dice en Hechos 17:31, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de entre los muertos. Ahí no es fe, ahí no le dio fe a las personas para que creyeran, sino todos fueran salvos. Ahí lo que le dio fue una muestra, pues. Ahí lo que le dio una constancia, le dio una cosa para ¿cómo pudiéramos llamarlo? Sí, como le dijo, una prueba. Este es mi hijo, crean en él. Le dio fue una prueba, una constancia, algo que constaba que era el Hijo de Dios, para que creyéramos en él. Entonces, pero fue traducida por la palabra fe. Y hay muchísimos ejemplos, pero para no alargar mucho la enseñanza o el análisis un poco de las escrituras, voy a colocar esos dos ejemplos, pero hay muchos más. Entendiendo un poco, mi amado, acerca de esto, teniendo en cuenta todas esas cosas que yo le estoy diciendo, primeramente, en primer lugar, ¿qué debemos saber? ¿Qué debemos cuál es el conocimiento que nosotros tenemos que tener? Primeramente, que todos vamos a morir. Todos vamos a morir de 10, de 20, de 30, de 200, de la edad que sea. Nos lo dice Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Aquí está hablando de muerte física. Nosotros heredamos de Adán, lo que somos ahora mortales, personas que morimos, las personas ahora morimos por el pecado de Adán. En Hebreos 9:27 dice, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después el juicio. Aunque no todos moriremos, dice 1 Corintios 15, versículos 51-52. Pablo le dice, le digo un misterio, no todos dormiremos, o sea, no todos nos vamos a morir físicamente, pero sí todos seremos transformados. Todos los cristianos, ahí está hablando de los cristianos. Otra cosa que debemos de tener en cuenta, que todos somos pecadores. Dice en Génesis 6 creo que dice, que no contenderá mi espíritu con el hombre, porque el hombre ciertamente carne es. Y los pensamientos del corazón del hombre son malos desde su juventud. O sea que hay un determinado tiempo cuando ya el hombre se corrompe. Según la Biblia, en Génesis, es desde la juventud. Entonces, pero aquí nos dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Están destituidos de su presencia. Están destituidos de estar con Él. Esa era la condición. Pablo está hablando en Romanos 3:23, está colocando un ejemplo
le habla primero a los gentiles, o sea, a los no judíos y después a los judíos, y está haciendo un ejemplo que todos pecaron, que todos, judíos y gentiles, o sea, todo el mundo pecó delante de Dios. El tercer punto que tenemos que tener en cuenta, que todos sin Cristo están muertos espiritualmente. Una persona que no tiene a Cristo espiritualmente está muerto, o sea, está separado de Dios, porque muerte significa estar separado. Una persona sin Cristo está separada de Dios por el pecado. ¿Dónde dice eso que todos estamos muertos? En la carta de los Efesios, Pablo se los dice, y os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en delito y pecado. O sea, les dio vida, o sea, lo unió al Padre, ¿cómo? Por medio del Espíritu Santo. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, o sea, en los pecados. Dice, voy a volver a leer el primer verso de Efesios 1, Efesios 2, del 1 al 3. Y os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales, en los pecados, anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, o sea, igual que al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia, en los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Una persona sin Cristo, según esta descripción que hace aquí Pablo en Efesios 2, versículo 1 al 3, todos los que están sin Cristo están separados de Dios por el pecado, o sea, están muertos y son hijos de ira, lo mismo que cualquier persona, o sea, que cualquier cristiano estaba en otro tiempo, según lo que dice así. O sea, dicho esto, mis amados, necesitamos un Salvador. Todas las personas necesitan a alguien que los salve, urgente, alguien que los libre de la muerte y del pecado. Eso está más claro que el agua, y muchos lo sabemos. Muchos sabemos que Cristo pagó por nuestro pecado. ¿Dónde lo dice? En Juan 1:29 nos dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No solamente de los cristianos o de un grupito, no, que quita el pecado del mundo. Ese es el poder que tiene la sangre de Cristo. Ese es el poder que tuvo el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Primera de Juan 4:10 nos dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestro pecado. Esa palabra propiciación voy a buscar sus conceptos, sus definiciones, y después las voy a compartir. Para no alargar más el tema, no quise analizarla en este momento, pero más adelante, según he escuchado por ahí, que Jesucristo fue nuestro sustituto, por supuesto, Él pagó por los pecados de todos, Él murió en nuestro lugar. Pero vamos a dejarlo hasta allí para después que las analicemos. Bueno, y envió a su Hijo en propiciación por nuestro pecado. Eso está en Juan 1, primera de Juan 4:10. Y en primera de Juan 2:2 dice: y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por la de todo el mundo. Por eso cualquier persona puede recibir salvación, porque Cristo ya pagó por él. Cristo pagó por su pecado, no solamente por el pecado de unos escogidos. Claro, Él escogió a las personas por fe, los que creen. Los que no creen, ni modo. Ahora, el simplemente de saber esto, que Cristo murió por mis pecados, que Cristo murió por los pecados de todas las personas, me justifica delante de Dios. El simplemente hecho de saberlo, el simplemente hecho de tener ese conocimiento, que Cristo pagó por mi pecado en la cruz, que murió por todo, por supuesto que no. Eso no me va a justificar delante de Dios. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué debemos hacer? Primeramente vamos a ver qué manda Dios, qué ordena el Señor. En Hechos 10:17 dice de esta manera: pero Dios, habiendo pasado el tiempo de esta ignorancia, ahora en este tiempo de Cristo, manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Manda a todos los hombres que se arrepientan. ¿Arrepentirse de qué? De sus pecados, que son pecadores, reconocer a Cristo. De eso tienen que arrepentirse. ¿Qué debemos creer? ¿En qué debemos creer? ¿En qué? ¿En qué específicamente? Para ser justificados. Primeramente. Dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestro pecado. Ya sabemos que por los pecados de todos, conforme a la Escritura, y fue sepultado, y
resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, o sea, como conforme a lo que se había dicho, conforme a lo que el Señor había determinado para poder recibir la salvación. En Hechos 13, 38 y 39 dice: sabe pues esto, varones hermanos, que por medio de él, o sea, por medio de Jesucristo, se os anuncia perdón de pecados. Por medio de Jesucristo se nos anuncia perdón de pecados. O sea, que ahora podemos tener perdón de nuestros pecados. Y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificado, dice la Biblia que nadie por la ley nadie puede ser justificado para con Dios. Bueno, en él es justificado todo aquel que cree. En Jesucristo es justificado todo aquel que cree. Pero el creer no es simplemente tener un conocimiento. El creer encierra otras cosas aún más grandes, que es la obediencia. Se debe creer y obedecer. En Hechos 5, versículo 7, en Hebreos 5, versículo 7 al 9 nos dice así: y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su clamor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de la eterna salvación para todo lo que le obedece. Él pagó en nuestro lugar por los pecados de todos. Sí, pero debemos obedecer. Uno de los mandamientos que nos dio en Hechos 17, versículo 30, ahora manda a todos los hombres que se arrepientan. En 2 de Corintios dice, como que si Dios rogase por nosotros, reconciliados con Dios. Dios nos ama tanto que nos manda, nos exhorta, nos pide, nos dice, no haya que hacer el Señor para que nosotros vengamos a sus pies. Dice la palabra de Dios: de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo para que todo aquel en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. No se pierda. El Señor no quiere que las personas vayan a una condenación eterna. El Señor escoge a sus personas. El Señor escoge a los que creen en su Hijo, a los que creen que Cristo es suficiente, a los que creen en su sacrificio, a los que lo reconocen como su Señor y Salvador. Debemos de confiar en Él, primeramente para recibir perdón de pecado. Nosotros debemos poner en nuestro corazón y apartarnos de todo pecado. Decir: Cristo pagó en mí, Cristo pagó por mí, pagó en mi lugar. El castigo que yo merecía lo llevó en la cruz del Calvario, dice la palabra de Dios, y con todo esto el Señor quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cristo nunca hizo maldad, dice la Biblia, pero Él resistió por amor a ti. Por amor a ti, para que puedas ser librado del pecado. Jesucristo quiere que le conozca, que conozca la verdad de Él. Y esa palabra de que habla Juan, en Juan 8, y conoceré la verdad y a la verdad libre, te está hablando del Espíritu Santo, que cuando el Espíritu Santo es derramado en el corazón del hombre, mi hermano, te va a guiar siempre a la verdad. Y si tú te resistes, te va a corregir, te va a reprender, te va a exhortar. En 1 de Pedro 2:24 dice también: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos en pecado, vivamos a justicia. O sea, aquí habla de otra muerte, fíjese. Estando muertos a los pecados. Una persona sin Cristo está muerto, o sea, está separado de Dios por el pecado. Ahora, cuando una persona recibe a Cristo en su vida, está separado del pecado. O sea, aunque su cuerpo todavía genera deseos pecaminosos, ella está separado de él y no puede dominarlo el pecado. Bueno, dice así, voy a leerlo nuevamente: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanado. No habla de sanidad física, habla de sanidad espiritual. Por la herida de nuestro Señor Jesucristo
fueron limpiados, es limpiado toda persona que recibe a Cristo. Por ese sacrificio que él hizo, por los golpes que él llevó, es santificado cada persona que recibe a Cristo, porque reconoce que Cristo es su Señor y su Salvador, y que murió por los pecados. Así que mi convicción es apartarme de todo pecado. Yo recibo a Cristo hoy porque me emocioné, porque me pareció bonito, porque me gustaron las alabanzas, pero saliendo de aquí sigo haciendo Dios me perdona. No, mi hermano. Eso es terquedad. No, eso no es lo que quiere Cristo. Cristo quiere que tú reconozcas que eres pecador, que sin él nada puedes hacer, que si él está condenado, dice la Biblia en Juan 3, 17 y 18, dice: el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Cuando tú no crees, o sea, sabes, pero no obedeces. Creer tiene un elemento que es la obediencia. Creer y obedecer. Porque si tú crees, o sea, si tú sabes todo lo que Cristo hizo, pero no obedeces, no estás creyendo, simplemente estás adquiriendo conocimiento de lo que Cristo hizo por ti, pero tú no obedeces a ese llamado, a arrepentimiento, sino que sigues viviendo en el pecado. ¿Por qué solo en Cristo, mi amado? ¿Por qué solo en Cristo? O sea, ¿por qué yo no puedo adorar ni una imagen, ni a un hombre, ni a nadie? En primera de Timoteo 2, de 5 a 6 nos dice así: porque hay un solo mediador, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de la cual se dio testimonio a su debido tiempo. Jesucristo, como nos lo dice aquí, mi hermano, dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. No hay más nadie, hermano. Más nadie hay para que nos pueda justificar delante de Dios. Fue Cristo quien pagó en la cruz del Calvario. No fue María, no fue Pablo, no fue Pedro, no fue Juan, no fue Jacobo, no fue Santiago, no fue Lucas, no fue Mateo. No fue nadie. Fue el Rey, nuestro Señor Jesucristo. Se despojó a sí mismo, tomándose en forma de siervo y estando en la condición de hombre, se humilló. Se hizo obediente hasta la muerte. Bueno, lo dice Pedro: él mismo llevó nuestros pecados en el madero. ¿Pecado de quién? De todos. Pero si nosotros llegamos a una edad a la juventud, como lo dicen en Génesis, y no recibimos, no acatamos el llamado a arrepentimiento, comenzamos a ser pecadores delante de Dios y estamos separados de Él por el pecado. Necesitamos un Salvador. Todo el que no tiene a Cristo en su vida, el que no le ha recibido, necesita un Salvador. Necesita a alguien. Necesita a alguien, no necesita a Cristo. No cualquiera. Bueno, pero es que yo creo que no es lo que tú creas. Es lo que está escrito. Como Dios lo ordenó, como Dios lo estableció, que era por medio de nuestro Señor Jesucristo, un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. En rescate por todo. Entonces, mis amados, ¿qué debemos hacer para ser justificados? En Romanos 3, del 24 al 26 nos dice así: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Aquí sangre, como yo les dije en el principio, aquí sangre en su sacrificio, por medio de la fe en su sacrificio expiatorio. No en la sangre en sí, no en el elemento, sino en el ser, en la persona de Cristo, en que Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sacrificio,
para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Para poder ser justificado, necesitamos tener esta fe. La fe en su sacrificio. Pero la fe que viene del griego pisti, como le dije, encierra otras cosas. No solamente creer, no solamente saber, no solamente tener ese conocimiento. La fe que habla, que en griego es pisti, encierra otra cosa. Encierra obediencia, encierra convicción. El Espíritu Santo, una persona que esté escuchando una prédica, una palabra acerca del Evangelio, acerca del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, puede ser redarguida y quizás se entristece y se quebranta. Pero ¿qué lo está quebrantando? Su situación, una enfermedad, una situación económica que esté viviendo. ¿O qué es lo que está quebrantando esa persona? ¿Se está dando cuenta que es pecador delante de nuestro Señor Jesucristo? ¿Se está dando cuenta de su condición delante de Dios? ¿Se está dando cuenta que está separado de Dios y no se arrepiente de sus pecados y recibe a Cristo en su vida? ¿Por qué se está contristando? ¿Por qué está llorando? ¿Por qué está entristecido en ese momento en la congregación o cuando está recibiendo el mensaje? Yo siempre le digo a las personas, a mis hijos, a mi familia, que si no entienden de qué deben de arrepentirse, si no lo han entendido, pídale a Dios. Pídale a Dios que los ayude, que les haga entender, que le hagan reconocerlo como su Señor y Salvador. Porque no es una opción, mis amados amigos y hermanos. Es una obligación, es un mandamiento de Dios, es una petición de Dios. Es un llamado a arrepentirte de tu pecado para que no seas condenado eternamente. Eternamente, por el resto de la eternidad. Ahí no vale nada después que la persona parte, muere físicamente. No hay opciones. La opción es aquí y ahora. Esta es la fe que tú debes de tener en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que fue por tus pecados. Esa es la convicción que debes de tener, apartarte de todo pecado. Decir, Señor, yo deseo recibirte como mi Señor. Quiero apartarme de toda inmundicia, de toda maldad. Esa es la fe que te justifica delante de Dios. Fe en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la fe, como lo dice Romanos, que la fe viene por oír y al oír la palabra de Dios. Romanos 10, 17. Si tú lees todo el contexto de Romanos 10, está hablando de salvación. Está hablando de salvación desde el versículo 6 hasta el versículo 17. Es una enseñanza completa de 11 versículos. Aunque comienza hablando de salvación desde el primer versículo al versículo 1 que le habla a Israel. Pero pone los dos ejemplos. Le habla acerca de la ley. Y después en el versículo 6 o el 7, no recuerdo ahorita, habla. Le dice, la justicia que es por fe, dice así: no digas en tu corazón quién de subir arriba para traer abajo a Cristo, quién descenderá al abismo para sacar a Cristo de entre los muertos. Está hablando de obra. Lo que te salva no son las obras, hermano. Nosotros podemos actuar correctamente, podemos llevar una vida correcta, pero eso no es lo que salva. Lo que salva es la fe en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, y colocar en tu corazón, apartarte de todo pecado, de toda inmundicia, de no transgredir nada en ningún momento de tu vida. Esa es la fe. Que tu fe no sea en tus obras, lo que en tus acciones, no. Que tu fe en el sacrificio que hizo Cristo para poder alcanzar la justificación y la salvación. La salvación es una consecuencia de ser justificado. Y la justificación es la consecuencia de haber creído.
Y el creer es la consecuencia de haber escuchado y obedecido. Dicho de esa manera, sí es, mi amado. Como lo dice Efesios 2, por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es un don de Dios. Por gracia soy salvos, por gracia gratuita, siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención o la liberación de los pecados que es en Cristo Jesús, en quien Dios puso como propiciación en lugar tuyo por medio de la fe en su sacrificio expiatorio que hizo en la cruz del Calvario por los pecados de la humanidad. Que la gracia, mi amado, de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión con su glorioso Espíritu Santo esté con todos vosotros. Lo deseo de todo corazón. Que esta enseñanza o este breve compartir de la palabra sea de edificación para tu vida, sea de crecimiento. Y si tú escuchaste esto y no has recibido a Cristo, dile a Cristo, háblale: Señor, yo quiero recibirte. Yo quiero arrepentirme de mis pecados, quiero apartarme de ellos. No es por tu fuerza que te vas a apartar. Arrepiéntete de tu pecado. Recibe a Cristo como tu Señor. Y cuando recibas la nueva naturaleza, no hay diablo que se pare delante de ti. Ni la muerte, ni lo profundo, ni ángeles, ni principado, ninguna cosa creada lo podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si tú no has confesado a Cristo, dile: Señor. No es simplemente confesar, es creer en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. Y le levantó de los muertos porque lo que siguió justo, santo, sin mancha delante de Él. Levantó de los muertos para justificarte delante de Él, como lo dice Romano. Murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día para nuestra justificación. Porque si Cristo no hubiese resucitado, ¿para qué estamos aquí? Lo dice Romano. Si los muertos no resucitan, dice 1 Corintios 15, si los muertos no resucitan, estamos aquí en vano. Hay unos que todas las personas van a ser resucitadas en un momento de la eternidad. Unos para vida eterna. El nacido de Dios, el cristiano, va a nacer, pero cuando Cristo venga por su iglesia. Y si fallece en estos momentos, cuando venga Cristo lo trae, su cuerpo también va a resucitar. Y los que no reciban a Cristo van a resucitar después del milenio, del reino milenial que va a ser establecido en la tierra. Cuando pase la gran tribulación. Y después de los 1000 años todos van a resucitar, pero con un cuerpo incorruptible. Un cuerpo que duele, un cuerpo que llora, un cuerpo que siente. Pero el nacido de Dios resucitará con un cuerpo glorificado, con el mismo cuerpo que resucitó Cristo, donde ya no va a haber más llanto, ni más dolor, ni más sufrimiento, sino que vamos a vivir eternamente con nuestro Señor, para exaltarle, para glorificarle, para reinar con Él. No es cualquier cosa, mis amados, lo que Cristo te está ofreciendo. Y no es cualquier cosa lo que te va a suceder si no obedeces.